Hola a todos, soy John Walker, investigador de casos sin resolver, y hoy les traigo una de esas historias que me han quitado el sueño durante años. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal Desapariciones Olvidadas y compartan este video. Lo que están a punto de escuchar no es ficción, sino un relato real contado desde mi perspectiva como investigador que ha seguido este caso durante años. ¿Por qué deberías quedarte hasta el final? Porque esta historia tiene giros inesperados que revelan la verdad detrás de una desaparición que conmocionó a todo México. Además, descubrirás detalles que nunca fueron revelados en los medios y que podrían explicar por qué una joven pareja simplemente se esfumó en uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Esta narración es perfecta para que la dejes sonando mientras realizas tus actividades diarias o incluso para acompañarte antes de dormir, aunque no te garantizo que puedas conciliar el sueño fácilmente después de conocer esta historia. Ahora, acompáñame a descubrir qué ocurrió realmente con Miguel y Valentina en las costas de Cancún. Recuerdo perfectamente cuando escuché por primera vez sobre la desaparición de Miguel Herrera y Valentina Morales. Era julio de 2018 y las noticias en Cancún no paraban de mostrar las fotografías de esta joven pareja de Ciudad de México que había venido a celebrar su 5º aniversario de noviazgo. Miguel, ingeniero de sistemas de 29 años, había estado ahorrando durante meses para sorprender a Valentina, una talentosa fotógrafa de 28 años, con unas vacaciones de ensueño en la Riviera Maya. Según los testimonios que recogí de sus familiares, la pareja había planeado quedarse una semana en el Hotel Coral Paradise, ubicado en la zona hotelera de Cancún. El 15 de julio de 2018, un día antes de su programado regreso a Ciudad de México, Miguel y Valentina decidieron hacer algo especial. Habían reservado una pequeña lancha para recorrer la costa y tomar fotografías del atardecer. El encargado de alquiler de embarcaciones, Roberto Vega, me describió a la pareja como muy enamorados y emocionados, cuando recogieron la lancha alrededor de las 4:30 de la tarde. Miguel tenía experiencia navegando, me contó Roberto en una entrevista que realicé 2 años después. Me mostró su licencia y parecía conocer bien el manejo de este tipo de embarcaciones. Les expliqué las zonas seguras para navegar y les advertí que regresaran antes del anochecer. Incluso revisé personalmente que la lancha estuviera en perfectas condiciones y que tuviera suficiente combustible. La última vez que alguien vio con vida a Miguel y Valentina fue a las 5:15 de la tarde, cuando un pescador local los observó navegando hacia el sur de la costa. Según su testimonio, la pareja iba tomando fotografías y la lancha se alejaba cada vez más de la orilla. Cuando a las 9:30 de la noche la pareja no había regresado, Roberto Vega llamó a las autoridades. La Guardia Costera de Cancún inició un operativo de búsqueda que duró toda la noche, pero no encontraron ni rastro de la embarcación o de la pareja. Al día siguiente, el hotel reportó que las pertenencias de Miguel y Valentina seguían en su habitación. Sus pasaportes, la mayoría de su ropa, sus teléfonos celulares que habían dejado cargando y 2 maletas ya preparadas para su regreso a Ciudad de México. Las familias Herrera y Morales llegaron a Cancún 2 días después de la desaparición. Recuerdo ver a la madre de Valentina en televisión, con ojos hinchados de tanto llorar, suplicando información sobre su hija. Valentina es nuestra única hija. Por favor, si alguien sabe algo, por pequeño que sea, comuníquese con las autoridades, decía entre lágrimas mientras sostenía una fotografía de la joven. El padre de Miguel, un ex militar con conexiones en el gobierno, logró que la búsqueda se intensificara. Durante 2 semanas, helicópteros sobrevolaron la costa, buzos exploraron los arrecifes cercanos y embarcaciones de la Marina recorrieron kilómetros de océano. Pero no encontraron nada, ni la lancha, ni chalecos salvavidas, ni restos personales. Nada. Las autoridades barajaron varias hipótesis: un accidente marítimo, un posible secuestro por piratas modernos que ocasionalmente operaban en la zona, o incluso una fuga voluntaria. Esta última teoría fue rechazada categóricamente por ambas familias.
quienes insistían en que la pareja estaba feliz, tenían trabajos estables y planes para comprometerse formalmente a finales de ese año. A medida que pasaban los días, la cobertura mediática fue disminuyendo. Un mes después, la desaparición de Miguel y Valentina se había convertido en una nota al pie en la sección de sucesos. Para el mundo, eran solo 2 nombres más en la larga lista de personas desaparecidas en México. Pero para mí algo no cuadraba en esta historia. ¿Cómo podía una pareja simplemente desvanecerse en una de las zonas turísticas más vigiladas de México? ¿Por qué no se encontró ni un solo rastro de la embarcación? Estas preguntas me llevaron a iniciar mi propia investigación, sin saber que me tomaría 6 años encontrar respuestas, y que éstas serían más perturbadoras de lo que jamás hubiera imaginado. Pasaron casi 2 años desde la desaparición de Miguel y Valentina, cuando decidí retomar el caso por mi cuenta. Para entonces, ya había investigado otros casos de desapariciones en zonas turísticas, pero este en particular me obsesionaba. Había demasiados cabos sueltos, demasiadas incongruencias en la investigación oficial. En marzo de 2020, viajé a Cancún con la intención de seguir la ruta que posiblemente había tomado la pareja aquel fatídico día. Mi primer paso fue entrevistar nuevamente a Roberto Vega, el hombre que les había alquilado la lancha. Esta vez, cuando nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del muelle, Roberto parecía nervioso, diferente al hombre seguro que había visto en las entrevistas televisivas años atrás. Después de varios minutos de charla trivial, le pregunté directamente: «Roberto, ¿hay algo que no le hayas contado a las autoridades sobre Miguel y Valentina?» Miró a su alrededor antes de responder en voz baja: «Mire, señor Walker, hay cosas que uno no dice porque teme por su familia, ¿entiende?» Después de asegurarle que nuestra conversación sería confidencial hasta que yo publicara mi investigación, Roberto finalmente se abrió. Miguel no alquiló la lancha solo para tomar fotografías. Me preguntó específicamente sobre el Nautilus. ¿El Nautilus? ¿Qué es eso?, le pregunté intrigado. Es un hotel abandonado a unos 20 kilómetros al sur de la zona hotelera. Fue un proyecto ambicioso que quebró a mediados de los 90 por problemas con inversionistas. Desde entonces está ahí, pudriéndose frente al mar. Los locales evitamos ese lugar. Esta información nunca había aparecido en los informes oficiales. ¿Por qué Miguel estaría interesado en un hotel abandonado? Según Roberto, Miguel le había mostrado una vieja fotografía donde aparecía el hotel cuando aún estaba en construcción, y le había preguntado cómo llegar a él por mar. Le advertí que no era buena idea. Esa zona tiene corrientes traicioneras y el hotel está en un área bastante aislada, pero él insistió en que Valentina quería fotografiar edificios abandonados para un proyecto personal. El siguiente paso lógico era visitar el Nautilus. Contraté a un pescador local llamado Emilio para que me llevara hasta allí. Durante el trayecto, Emilio me contó historias sobre el lugar, rumores de actividades ilícitas, avistamientos extraños, y cómo los pescadores locales evitaban navegar cerca de sus costas al anochecer. Después de una hora de navegación, finalmente lo vi. Una estructura imponente y deteriorada como un gigante gris abandonado a su suerte frente al océano turquesa. El contraste era sobrecogedor. Al acercarnos, noté que el hotel tenía un pequeño muelle en ruinas. Emilio se negó a atracar ahí, argumentando que la estructura podría colapsar, así que anclamos a unos 50 metros y usamos un bote inflable para llegar a la orilla. El Nautilus era un esqueleto de concreto de 6 pisos, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos mirando al mar. La vegetación había reclamado gran parte del edificio, con enredaderas trepando por sus paredes y pequeños árboles creciendo en las grietas del concreto. Mientras explorábamos el primer piso, encontré evidencia de visitantes recientes, colillas de cigarrillos, botellas de cerveza, incluso un improvisado campamento con restos de una fogata. Algunos jóvenes locales vienen a hacer fiestas, explicó Emilio, y a veces turistas aventureros que buscan emociones fuertes. Fue en el tercer piso cuando encontré algo que me heló la sangre. En una de las habitaciones,
cuyo balcón ofrecía una vista privilegiada del océano, había un grafiti reciente que decía M+V 2018. Debajo, una flecha apuntaba hacia el suelo. Moví algunos escombros y encontré una tabla suelta. Al levantarla, descubrí un hueco en el piso y dentro, protegida por una bolsa impermeable, había una cámara fotográfica profesional, el tipo de cámara que usaría alguien como Valentina. Con manos temblorosas encendí la cámara. Milagrosamente, aún tenía algo de batería. Las últimas fotografías mostraban la costa de Cancún desde el mar, el atardecer del 15 de julio de 2018, y finalmente varias tomas del Nautilus desde diferentes ángulos. La última fotografía mostraba a Miguel de pie en el muelle del hotel abandonado, saludando a la cámara con una sonrisa. Esta era la primera evidencia real de que la pareja había llegado a este lugar. Pero ¿qué había sucedido después? ¿Por qué esconder la cámara? ¿Y por qué no se había encontrado la lancha durante la búsqueda inicial? Decidí llevar la cámara a las autoridades, pero antes hice copias de todas las fotografías. El detective Ramírez, quien había sido asignado al caso originalmente, parecía genuinamente sorprendido por mi hallazgo. Nunca investigamos esa zona, admitió. No teníamos razón para creer que se dirigían hacia allí. El hotel está en una zona restringida y pensamos que seguirían la ruta turística habitual. La cámara reavivó la investigación. Se organizó un nuevo operativo de búsqueda centrado en el Nautilus y sus alrededores. Esta vez, yo fui invitado a participar como consultor externo debido a mi descubrimiento. Durante 3 días, un equipo de buzos exploró las aguas cercanas al hotel. Fue en la tarde del segundo día cuando uno de ellos emergió gritando que había encontrado algo. A unos 200 metros del muelle, sumergida a 10 metros de profundidad y parcialmente cubierta por la arena, estaba la lancha que Miguel y Valentina habían alquilado 3 años atrás. La embarcación estaba vacía, sin signos de daño por colisión o mal tiempo. El tanque de combustible estaba casi lleno, lo que descartaba que se hubieran quedado varados. No había rastros de sangre ni señales de lucha. Era como si la pareja simplemente hubiera abandonado la lancha y ésta se hubiera hundido lentamente con el paso del tiempo. El hallazgo generó más preguntas que respuestas. Si Miguel y Valentina habían llegado a el Nautilus, como lo demostraban las fotografías, ¿qué les había sucedido después? ¿Por qué abandonaron una lancha en perfectas condiciones? Habían planeado regresar. Al revisar el interior de la embarcación, encontramos algo más. Un pequeño cuaderno de notas dentro de un compartimento impermeable. Las páginas estaban llenas de la letra pulcra de Miguel, con fechas, nombres y lo que parecían ser coordenadas. En la última página escrita había un mensaje inquietante. Si estás leyendo esto, probablemente ya estemos muertos. La verdad sobre el Nautilus es peor de lo que imaginábamos. No debimos haber venido. Este descubrimiento cambió por completo el rumbo de la investigación. Ya no se trataba de una simple desaparición o un accidente trágico. Miguel y Valentina habían ido a el Nautilus con un propósito, y algo o alguien los había silenciado. El cuaderno de Miguel se convirtió en mi obsesión durante los siguientes 2 años. Cada página contenía fragmentos de una investigación que aparentemente había estado realizando en secreto. Según sus notas, todo comenzó cuando Valentina, mientras trabajaba en un proyecto fotográfico sobre arquitectura abandonada, encontró una noticia de 1995 sobre la misteriosa paralización de las obras del Hotel Nautilus. La noticia mencionaba brevemente la desaparición de 3 trabajadores durante la construcción, un incidente que fue rápidamente silenciado por los desarrolladores del proyecto. Miguel, intrigado por esta historia, comenzó a investigar más a fondo. Sus notas revelaban una red de conexiones entre los inversionistas originales del Nautilus y varias figuras prominentes del mundo empresarial y político de los años 90. Había nombres tachados, números de teléfono y referencias a documentos que Miguel había conseguido a través de contactos en la administración pública, donde trabajaba ocasionalmente como consultor informático. Una de las páginas contenía una fotografía recortada de un periódico
donde aparecían 5 hombres en la ceremonia de colocación de la primera piedra del Nautilus. Uno de ellos estaba marcado con un círculo rojo. Ernesto Galván, un empresario que actualmente era uno de los hombres más influyentes de Quintana Roo. En 2022, intenté contactar con Galván para una entrevista, argumentando que estaba escribiendo un libro sobre el desarrollo turístico de Cancún. Sorprendentemente, aceptó recibirme en su oficina en Cancún, un lujoso despacho en el piso 30 de uno de los edificios más modernos de la ciudad. Galván, un hombre de unos 70 años, me recibió con cordialidad estudiada. Después de hablar generalidades sobre el turismo en la región, mencioné casualmente el proyecto fallido del Hotel Nautilus. Su sonrisa se congeló momentáneamente. Un fracaso lamentable, dijo recuperando la compostura. El mercado inmobiliario es así. Algunos proyectos prosperan y otros mueren antes de nacer. Cuando le pregunté sobre los rumores de desapariciones durante la construcción, su tono cambió. Señor Walker, llevo más de 40 años en el negocio inmobiliario. Los accidentes ocurren en las construcciones. Es lamentable, pero es parte del riesgo. Cualquier otra interpretación es sensacionalismo. Barato. Antes de despedirme, le mostré una copia de la fotografía del cuaderno de Miguel. ¿Recuerda este día? Galván miró la imagen durante varios segundos. Vagamente, respondió. Fue hace muchos años. ¿Conocía a un joven llamado Miguel Herrera? ¿O a Valentina Morales? Su expresión permaneció impasible. No me suenan esos nombres. ¿Debería conocerlos? Al salir de su oficina estaba convencido de que Galván mentía. La pregunta era ¿por qué? Mi siguiente paso fue buscar a los familiares de los trabajadores que habían desaparecido durante la construcción del Nautilus. Después de varias semanas de investigación, localicé a Carmen Ruiz, hermana de uno de ellos, quien vivía en un modesto barrio a las afueras de Cancún. Carmen, una mujer de unos 60 años, me recibió en su pequeña casa. Cuando le expliqué el motivo de mi visita, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hermano Javier desapareció hace 27 años y nadie hizo nada, dijo con amargura. Era un buen albañil responsable. Un día simplemente no regresó del trabajo. La empresa dijo que probablemente se había ido a Estados Unidos sin avisar, pero Javier nunca habría abandonado a su familia así. Carmen me contó que 2 trabajadores más desaparecieron en circunstancias similares durante esas semanas. Las familias intentaron que se investigara, pero la empresa constructora, respaldada por políticos locales, bloqueó cualquier intento de investigación seria. Semanas después de la desaparición de Javier, un buzo que trabajaba en la cimentación, Marina del hotel vino a verme en secreto, continuó Carmen. Me dijo que había encontrado algo extraño durante una inmersión, algo enterrado bajo los cimientos del hotel, pero que sus supervisores le ordenaron ignorarlo y seguir trabajando. Al día siguiente, ese buzo renunció y se marchó de Cancún. ¿Qué cree que encontró?, le pregunté. Carmen bajó la voz, aunque estábamos solos. Huesos, señor Walker. Creo que encontró huesos humanos bajo el hotel. Esta revelación me llevó a una nueva teoría. ¿Y si el Nautilus se había construido sobre un antiguo cementerio o un sitio de enterramiento indígena? ¿Y si las desapariciones de los trabajadores estaban relacionadas con algún descubrimiento arqueológico que los desarrolladores querían mantener en secreto? Consulté con arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que habían trabajado en la zona. Uno de ellos, el doctor Méndez, me confirmó que la playa donde se construyó el Nautilus estaba cerca de un antiguo asentamiento maya, aunque no se tenía registro de un cementerio en esa ubicación exacta. Sin embargo, añadió, en los años 1990, durante el boom de la construcción en Cancún, muchos desarrolladores ignoraban deliberadamente los protocolos arqueológicos para evitar retrasos en sus proyectos. No sería la primera vez que se construye sobre patrimonio histórico sin documentarlo adecuadamente. Con esta información, volví a revisar las notas de Miguel. En una de las últimas páginas había escrito: «Necesito ver qué hay debajo. Fe tomará fotos como evidencia».
¿Habían descubierto Miguel y Valentina algo bajo el Nautilus? ¿Algo que les costó la vida? En abril de 2023, conseguí un permiso especial para realizar una exploración arqueológica limitada en los cimientos marinos del hotel abandonado. Con un pequeño equipo de buzos y un sonar de penetración terrestre, exploramos la zona donde, según los planos originales, se habían colocado los pilares principales de la estructura. Lo que encontramos fue perturbador. Bajo una gruesa capa de concreto, el sonar detectó una cavidad artificial. Los buzos lograron crear un pequeño acceso y, usando cámaras robotizadas, pudimos ver el interior. Era una cueva submarina que había sido sellada con concreto, y dentro, parcialmente conservados por las condiciones salinas del agua, había restos humanos. No se trataba de un enterramiento maya antiguo, como había sospechado inicialmente. Por la ropa y objetos personales, estos cuerpos parecían mucho más recientes. Las autoridades forenses determinaron que había al menos 12 cuerpos, algunos con signos claros de violencia. Por los objetos encontrados, se estimaba que los restos databan de finales de los años 80 y principios de los 90, coincidiendo con la época de mayor actividad del narcotráfico en la región. La teoría que emergió fue escalofriante. El Nautilus había sido construido específicamente para sellar una fosa clandestina, convirtiendo el hotel en un monumento macabro sobre un cementerio de víctimas del crimen organizado. ¿Pero cómo encajaban Miguel y Valentina en todo esto? La respuesta llegó de manera inesperada en enero de 2024, cuando una mujer contactó conmigo tras ver un documental sobre mi investigación. «Mi nombre es Lucía Vega», dijo en nuestro primer encuentro en un café discreto de Ciudad de México. Era compañera de Valentina en la universidad. Hay algo que deben saber sobre ella. Según Lucía, Valentina no era simplemente una fotógrafa. Durante sus años universitarios, había sido una activista apasionada, especialmente en causas relacionadas con personas desaparecidas. Su propio tío había desaparecido en circunstancias misteriosas en 1992, presuntamente vinculado a su trabajo como periodista investigando nexos entre políticos y narcotraficantes. Valentina nunca superó la desaparición de su tío, explicó Lucía. Era su motivación para todo lo que hacía. Su proyecto fotográfico sobre edificios abandonados era en realidad una fachada para investigar lugares potencialmente vinculados a desapariciones forzadas. Esto explicaba por qué Valentina estaba tan interesada en el Nautilus. De alguna manera había conectado el hotel abandonado con la desaparición de su tío, o al menos con el mismo grupo de personas responsables. Semanas antes de su viaje a Cancún, Valentina me llamó muy emocionada, continuó Lucía. Dijo que Miguel había encontrado algo importante en los archivos digitales donde trabajaba como consultor, algo relacionado con transferencias bancarias entre políticos y empresarios durante la construcción del Nautilus. Mencionó el nombre de Galván varias veces. Con esta nueva información, todo empezaba a tener sentido. Miguel y Valentina habían ido a el Nautilus no como turistas en busca de fotografías exóticas, sino como investigadores siguiendo una pista sobre un crimen encubierto durante décadas. Pero, ¿qué les había sucedido exactamente en ese hotel abandonado? ¿Y dónde estaban sus cuerpos? El último año de mi investigación fue el más intenso. Con la evidencia acumulada, logré que la Fiscalía reabriera oficialmente el caso de Miguel y Valentina, ahora vinculándolo con los restos encontrados bajo el Nautilus y las desapariciones de los trabajadores en los años 90. La presión mediática aumentó cuando filtramos parte de la investigación a periodistas de confianza. El nombre de Ernesto Galván comenzó a aparecer en los titulares, ya no como el respetado empresario turístico, sino como posible implicado en múltiples desapariciones. En marzo de 2024, ocurrió un giro inesperado. Jorge Méndez, quien había sido el capataz principal durante la construcción del Nautilus y llevaba años retirado en un pueblo de Veracruz, contactó con las autoridades solicitando protección a cambio de información. Su testimonio fue demoledor. Confirmó que el Nautilus había sido diseñado específicamente
para sellar una cueva submarina que un cártel había estado usando como fosa clandestina. Galván, quien entonces era un empresario emergente, había llegado a un acuerdo con los narcotraficantes. Él construiría un hotel sobre la cueva para ocultarla permanentemente y a cambio recibiría financiamiento para otros proyectos turísticos. Todo iba según lo planeado hasta que algunos trabajadores descubrieron la verdad, declaró Méndez. Javier Ruiz y 2 compañeros más encontraron accidentalmente un acceso a la cueva durante los trabajos de cimentación. Cuando informaron a sus supervisores, les dijeron que olvidaran lo que habían visto y les ofrecieron dinero. Pero Javier amenazó con ir a la policía. Los 3 trabajadores fueron asesinados y sus cuerpos arrojados a la misma cueva, añadiendo más víctimas a la fosa que pretendían sellar. Después, Galván y sus socios aceleraron la construcción para cubrir todas las evidencias. Pero algo salió mal con la financiación, continuó Méndez. El cártel que respaldaba el proyecto sufrió golpes importantes por parte del gobierno y el dinero dejó de fluir. El Nautilus quedó abandonado antes de ser terminado completamente, aunque la parte crítica, los cimientos sobre la cueva, ya estaba sellada. Con la confesión de Méndez, se emitieron órdenes de arresto contra Galván y otros ex-ejecutivos del proyecto. Algunos habían fallecido, otros vivían en el extranjero, pero Galván seguía en México, protegido por su red de influencias. La mañana en que iban a detenerlo, la policía encontró su mansión vacía. Había huido durante la noche, probablemente alertado por algún contacto dentro del sistema judicial. Se emitió una alerta internacional, pero Galván parecía haberse esfumado. Mientras tanto, la investigación forense en el Nautilus continuaba. Los restos encontrados en la cueva fueron identificados gradualmente. Algunos correspondían a periodistas desaparecidos, otros a pequeños empresarios que se habían negado a pagar extorsiones, e incluso a algunos turistas extranjeros que habían tenido la mala fortuna de presenciar algo que no debían. Pero entre todos los restos, no había ninguna coincidencia con el ADN de Miguel o Valentina. Esta ausencia me llevó a una nueva teoría. Quizás la pareja había logrado escapar después de descubrir la verdad sobre el Nautilus. Quizás habían sido capturados en otro lugar o tal vez seguían vivos, escondidos. En abril de 2024, mi obsesión por encontrar respuestas me llevó nuevamente a el Nautilus. Esta vez exploré minuciosamente cada rincón del hotel abandonado, cada habitación, cada pasillo. En el sótano parcialmente inundado por la cercanía del mar, encontré algo que habíamos pasado por alto, una puerta metálica oxidada que conducía a un túnel. El túnel, estrecho y húmedo, se extendía por unos 100 metros hasta emerger en un pequeño embarcadero oculto entre la vegetación a 1 kilómetro del hotel. Allí, camuflada entre los manglares, había una cabaña abandonada. El interior de la cabaña estaba cubierto de polvo y telarañas, pero mostraba signos de haber sido habitada en algún momento reciente. Había latas de comida, botellas de agua y un colchón viejo en el suelo. En la pared alguien había dibujado un mapa detallado de la costa, con varias ubicaciones marcadas. Y entonces, dentro de un cajón oculto bajo una tabla suelta, encontré un diario. Las primeras páginas estaban escritas con la letra de Valentina. 10 de agosto 2018. Han pasado 26 días desde que tuvimos que fingir nuestra muerte. M dice que es la única forma de mantenernos con vida mientras reunimos suficientes pruebas. No podemos confiar en nadie, ni siquiera en nuestras familias. El dolor de saber que creen que estamos muertos es insoportable, pero es necesario. Mi corazón se aceleró. Habían sobrevivido, al menos inicialmente. Seguí leyendo página tras página, reconstruyendo su historia. Según el diario, Miguel y Valentina habían descubierto la verdad sobre el Nautilus durante su visita. Habían encontrado documentos ocultos en una caja fuerte en la antigua oficina del gerente. Documentos que probaban la conexión entre Galván, políticos locales y el narcotráfico. Mientras exploraban el hotel, escucharon voces. Personas que aparentemente usaban el edificio abandonado para reuniones clandestinas. Miguel y Valentina se escondieron
y escucharon una conversación que implicaba directamente a Galván en actividades ilícitas actuales. Sabiendo que sus vidas correrían peligro si eran descubiertos, la pareja decidió utilizar el túnel de escape que habían encontrado durante su exploración. Abandonaron deliberadamente la lancha para que pareciera que habían sufrido un accidente. Escondieron la cámara con las pruebas fotográficas como respaldo y huyeron a través del túnel hasta la cabaña, que aparentemente había sido utilizada por vigilantes del hotel años atrás. Durante semanas, vivieron escondidos, moviéndose únicamente de noche, recopilando más pruebas sobre la red criminal que operaba en la región. El diario detallaba sus hallazgos, sus miedos y su determinación de hacer justicia, no solo por las víctimas enterradas bajo el Nautilus, sino también por el tío de Valentina. Las últimas entradas del diario eran inquietantes. 3 de diciembre 2018. Creemos que nos han descubierto. Ayer vimos luces cerca de la cabaña. M dice que debemos movernos inmediatamente. Hemos enviado copias encriptadas de todas las pruebas a varios periodistas usando conexiones públicas de Internet. Si algo nos sucede, la verdad saldrá a la luz. 5 de diciembre 2018. Nos dirigimos al sur, hacia Belice. Es nuestra única oportunidad. Este será mi último escrito por un tiempo. Si alguien encuentra este diario, por favor, busque la verdad sobre el Nautilus. Las respuestas están allí, bajo el concreto y el agua. No había más entradas después de esa fecha. ¿Habían logrado escapar a Belice o habían sido capturados en el intento? Con el diario como nueva evidencia, la investigación dio un giro dramático. Se enviaron solicitudes de cooperación internacional a Belice, Guatemala y otros países cercanos. Se revisaron registros migratorios, aunque sabíamos que si habían cruzado la frontera, probablemente lo habrían hecho de manera ilegal. 2 meses después, en junio de 2024, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me dio coordenadas exactas en una zona rural de Belice, cerca de la frontera con México, y me dijo simplemente: si quiere respuestas, vaya solo. Cualquier investigador sensato habría informado a las autoridades, pero después de 6 años persiguiendo este caso, la racionalidad había dejado de ser mi principal virtud. 3 días después, me encontraba conduciendo por un camino de tierra en medio de la selva beliceña, siguiendo las indicaciones de mi GPS hacia las coordenadas indicadas. El camino terminaba abruptamente frente a una pequeña casa de madera rodeada de vegetación exuberante. No había otros edificios a la vista, ni siquiera en la distancia. Bajé del auto con cautela, consciente de que podría estar caminando hacia una trampa. Al acercarme a la casa, noté detalles que me resultaron familiares. La disposición de las plantas en el jardín formaba patrones similares a los que Valentina solía fotografiar. En el porche había una silla mecedora de estilo mexicano tradicional. Pequeños guiños a un pasado que alguien intentaba mantener vivo. Toqué a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Después de un largo silencio, escuché pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de unos 35 años, barba espesa, rostro curtido por el sol. Sus ojos, sin embargo, eran inconfundibles. «¿Miguel?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió levemente. «Señor Walker, lo esperábamos». Me invitó a entrar. El interior era modesto pero acogedor, con muebles rústicos y paredes decoradas con fotografías enmarcadas de paisajes beliceños. En una de ellas, reconocí el estilo inconfundible de Valentina. «Ella está...». «Valentina salió a comprar provisiones al pueblo», respondió Miguel, como si estuviera hablando del clima y no de una mujer que el mundo entero creía muerta desde hacía 6 años. «Volverá pronto. Mientras tanto, supongo que tiene muchas preguntas». Durante las siguientes horas, Miguel me contó su historia, llenando los vacíos que el diario había dejado. Después de huir de Cancún, habían cruzado la frontera con Belice usando documentos falsos proporcionados por un periodista amigo de la familia de Valentina, alguien que había creído en su historia y entendido el peligro que corrían.
Los primeros meses fueron los más difíciles, explicó Miguel. Vivíamos con miedo constante, cambiando de ubicación cada pocas semanas, trabajando en empleos temporales pagados en efectivo para sobrevivir. Todo mientras recopilábamos pruebas y establecíamos contactos seguros con periodistas y activistas de derechos humanos. En 2019, habían logrado enviar un paquete completo de evidencias a varios medios internacionales, utilizando intermediarios de confianza. Sin embargo, el poder e influencia de Galván había logrado que las investigaciones periodísticas fueran bloqueadas o desacreditadas. Fue entonces cuando decidimos que necesitábamos a alguien como usted, señor Walker, dijo Miguel. Alguien lo suficientemente obstinado para seguir buscando respuestas, incluso cuando todos los demás habían abandonado el caso. ¿Me estás diciendo que me manipularon para que investigara el caso?, pregunté sintiendo una mezcla de admiración e indignación. Miguel sonrió por primera vez. Digamos que le dimos un pequeño empujón inicial. La cámara escondida en el Nautilus. Sabíamos que eventualmente alguien la encontraría. Las iniciales grabadas en la pared, las pistas en mi cuaderno, todo estaba calculado para crear un rastro que alguien como usted pudiera seguir. En ese momento, la puerta se abrió y entró una mujer con bolsas de compras. Su cabello era más corto y oscuro de lo que mostraban las fotografías de los reportes de personas desaparecidas. Pero su rostro, aunque más delgado y maduro, era indudablemente el de Valentina Morales. Nos miró a ambos, dejó las bolsas en el suelo y se acercó lentamente. ¿Funcionó?, preguntó mirándome directamente. ¿Encontraron los cuerpos bajo el Nautilus? Sí, respondí. Hasta ahora han identificado a 17 personas, incluyendo a tu tío, Valentina. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se desplomó en una silla cercana. Miguel se acercó y la abrazó en silencio. Era evidente que, a pesar de todos estos años, el dolor seguía ahí, tan fresco como el primer día. Cuando Valentina se calmó, me contó su parte de la historia. Su tío, Antonio Morales, había sido un periodista que investigaba conexiones entre políticos locales y el narcotráfico en los años 90. Había estado siguiendo específicamente las actividades de Galván cuando desapareció misteriosamente en 1992. Durante años, mi familia buscó respuestas, explicó Valentina. Mi madre murió sin saber qué le había pasado a su hermano. Yo crecí con esa obsesión, y cuando me convertí en fotógrafa, usé mi trabajo como excusa para investigar lugares y personas vinculadas a desapariciones. Cuando Miguel, trabajando como consultor informático, encontró documentos digitalizados que mencionaban a Antonio Morales en relación con el Nautilus, ambos decidieron investigar personalmente. Nunca imaginaron que descubrirían algo tan grande como una fosa común bajo un hotel abandonado. ¿Por qué no han regresado?, pregunté. Galván ha huido. La mayoría de sus cómplices están muertos o encarcelados. Podrían testificar y ayudar a cerrar el caso definitivamente. Miguel y Valentina intercambiaron miradas. No es tan simple, respondió Miguel. La red de Galván es más extensa de lo que imagina. Hay jueces, políticos, empresarios, gente que todavía tiene mucho que perder si toda la verdad sale a la luz. Además, añadió Valentina, hemos construido una nueva vida aquí. Tenemos identidades nuevas, trabajos estables, incluso tenemos un hijo. Como si hubiera sido convocado por las palabras de su madre, un niño de unos 4 años entró corriendo a la habitación, deteniéndose en seco al verme. Tenía los ojos de Valentina y la sonrisa de Miguel. Antonio, lo llamó Miguel. Saluda al señor Walker. Es un amigo. El pequeño me miró con curiosidad antes de acercarse tímidamente y extender su mano. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que lo habían nombrado en honor al tío desaparecido de Valentina. Esa noche, cenamos juntos mientras discutíamos qué hacer con toda esta información. Miguel y Valentina me explicaron que me habían contactado porque habían seguido mi investigación a través de Internet y sabían que yo había encontrado suficientes evidencias para incriminar a Galván y exponer la verdad sobre el Nautilus.
Pero ahora necesitamos decidir qué hacer con nosotros, dijo Valentina. Legalmente estamos muertos. Volver significaría enfrentar preguntas difíciles, posibles cargos por falsificar nuestra desaparición y, sobre todo, poner a Antonio en peligro. Después de mucha deliberación, llegamos a un acuerdo. Yo presentaría parte de la evidencia adicional que ellos me proporcionaron, pero mantendría en secreto su ubicación y el hecho de que seguían vivos. A cambio, ellos testificarían remotamente, a través de declaraciones escritas y videos encriptados, proporcionando la información necesaria para cerrar el caso sin exponerse físicamente. Antes de irme al día siguiente, Valentina me entregó un paquete sellado. Esto contiene todas las pruebas originales que recopilamos sobre Galván y sus cómplices, incluidas grabaciones, documentos y fotografías. También hay una memoria USB con los nombres de todas las víctimas que pudimos identificar. Sus familias merecen saber la verdad. Me despedí de esta familia extraordinaria con sentimientos encontrados. Por un lado, había resuelto el misterio que me había obsesionado durante 6 años. Por otro, me convertía en cómplice de su secreto. 2 semanas después de mi regreso a México, las autoridades capturaron a Ernesto Galván en un yate frente a las costas de Panamá. Las pruebas que presenté junto con los testimonios anónimos de Miguel y Valentina, que hice pasar por fuentes confidenciales, fueron suficientes para procesar a Galván y a otros 12 implicados en los crímenes del Nautilus. La identificación de los restos encontrados bajo el hotel continuó durante meses. Hasta la fecha, 23 familias han podido finalmente enterrar a sus seres queridos y encontrar algo de paz. En cuanto a Miguel y Valentina, oficialmente siguen desaparecidos. Sus familias han sido informadas discretamente de que están vivos y a salvo, aunque sin revelar su ubicación exacta. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser compartidas completamente, incluso después de 6 años. El Hotel Nautilus ha sido completamente demolido por orden judicial. En su lugar se ha erigido un memorial para todas las víctimas encontradas bajo sus cimientos. Un recordatorio sombrío de los oscuros secretos que a veces se esconden tras las resplandecientes fachadas del paraíso turístico de Cancún. Y en algún lugar de Belice, una familia que el mundo cree muerta sigue construyendo una nueva vida, llevando consigo el peso de una verdad que solo unos pocos conocemos. Esta historia que les he compartido hoy no es solo sobre un misterio resuelto, sino sobre la incansable búsqueda de la verdad y la justicia. Como investigador de desapariciones olvidadas, mi misión es dar voz a aquellos que ya no pueden hablar y respuestas a las familias que siguen esperando en la oscuridad. Si esta historia te ha impactado, te pido que te suscribas al canal y compartas este video. Cada suscripción nos permite continuar investigando casos como el de Miguel y Valentina, casos que las autoridades han abandonado o que el tiempo ha enterrado en el olvido. Además, en los comentarios me gustaría saber qué otros casos de desapariciones misteriosas te gustaría que investigáramos en futuros episodios. Tu participación es fundamental para mantener viva la memoria de estas personas y la esperanza de encontrar respuestas. Recuerda que Desapariciones Olvidadas es el espacio donde las historias que el mundo ha querido silenciar encuentran una voz. Soy John Walker, y hasta nuestro próximo encuentro, no dejen de buscar la verdad, porque a veces, como en el caso de El Nautilus, está oculta justo frente a nuestros ojos. Gracias por acompañarme en esta investigación. Sus comentarios, likes y suscripciones son lo que nos permite seguir adelante. Nos vemos en el próximo episodio, donde otra historia olvidada cobrará vida nuevamente.